Buenas tardes. Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa con motivo de exponeros lo que hemos dado en llamar el Extremadura Tech Talent, retorno y atracción del talento. Me acompañan en la rueda de prensa Jesús Alonso, secretario general de Ciencia, Tecnología, Investigación y Universidades, y el director gerente del Fundecid, Antonio Verde. Veréis, como bien sabéis, Extremadura cuenta con un ecosistema digital de empresas muy competitivas, altamente competitivas, que cada día y en mayor medida están generando un nicho de empleo que nos abre muchísimas posibilidades, sobre todo a gente joven, a perfiles de alta cualificación y nuevos perfiles que están desarrollándose conforme se avanza en esta digitalización que se está llevando a cabo en el mundo, ¿verdad? Y en muchos casos este talento, aunque reside en el exterior, ha sido o ha emanado de aquí, de Extremadura. Talento que hemos exportado y que en estos momentos, y dada la oferta que existe, entendemos que se dan las circunstancias, se dan la casuística para que tengan opciones de retornar a su tierra. Gracias, entre otras cosas, a las inversiones que están realizando estas empresas, este ecosistema que está floreciendo y cada vez con mayor intensidad en casa, y también a la promoción y acciones que la Junta de Extremadura en ese sentido está desarrollando, ¿no? Este programa, que hemos dado, como os digo, en llamar Extremadura Tech Talent, se puso en marcha por Fundecid, Parque Científico Tecnológico, a través de la Oficina de la Innovación en el año 2019. Y el objetivo no era otro que el de ofrecer nuevas oportunidades, tanto a demandantes como a oferentes. En definitiva, tratar de casar oferta y demanda en el sector del empleo tecnológico, ¿no? En el nicho del empleo tecnológico, contribuyendo, por tanto, al desarrollo de proyectos industriales en nuestra región. Les cuento un breve recorrido. Desde sus inicios, en el primer año de vida, se realizó un acto presencial en Madrid que contó con la presencia de 7 empresas extremeñas de reconocido prestigio ya nacional e internacional. Entre otras estaban Omeria, Movel, Metadatol, Singular, Guenea, Worldline. En el 2020, y como consecuencia de la situación pandémica en la que nos desenvolvíamos, lo que se procedió a realizar fue un encuentro virtual en el cual ya incrementamos y contamos con 88 participantes. Entre los interesados en buscar técnicos se encontraban 9 empresas extremeñas. Además de las anteriores, se sumaban eCapture 3D, Metafase o Bionext, por decir algunas de ellas. Afortunadamente, este mayor volumen de empresas en el sector de las TIC que está emergiendo en Extremadura es mayor y, por tanto, el sector digital y tecnológico va requiriendo una mayor prestación y una mayor demanda de técnicos cualificados a estos efectos, ¿no? Y, por tanto, estos perfiles que habitualmente producimos a través de la universidad o de las escuelas de formación profesional, hasta el momento se veían obligados, o hasta hace relativamente escasa fecha, se veían obligados a buscar fuera de nuestra región ofertas de trabajo. En este momento se abre un abanico de posibilidades muy interesantes, ¿no? En ese sentido, el Fundecid y Parque Científico Tecnológico tomó la determinación, en consenso, en colaboración con la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, de crear una nueva plataforma web que contribuyera a gestionar en mejor medida este talento, ¿no? Y, por tanto, facilitar ese casamiento de oferta y demanda que en muchas ocasiones pues, es complicado para las empresas. Y, bueno, lo que quisimos es instrumentalizar y, por tanto, crear esa herramienta que conectara a las empresas con los demandantes de empleo o técnicos cualificados como tal, ¿no?
Lo que pretendíamos es el ecosistema extremeño de ciencia, tecnología e innovación, en definitiva, dotar a las empresas, a los centros de investigación de esta herramienta, de manera que se pudieran no solo ofrecer estas oportunidades de empleo, sino también poder llevar a cabo formación y desarrollar o difundir información útil para el desarrollo de las carreras profesionales de estos técnicos que queremos atraer o bien evitar que puedan migrar a otras regiones, ¿no? Por tanto, a principios del 2021 se puso en marcha esta plataforma, esta web TechTalent, techtalent.oficinaparainnovación.es. Este portal, desde su puesta en marcha y tras realizar las primeras campañas de divulgación de comunicación, ha aumentado las ofertas de tal modo que en la actualidad nos estamos encontrando con mayor número de ofertas que demandantes de empleo o demandantes para cubrir estas posiciones, ¿no? Actualmente tenemos 23 empresas regionales que están lanzando un total de 48 ofertas de empleo y para las cuales hasta la fecha tan solo se han recibido o hemos recibido en este portal 23 solicitudes para cubrir las 48 ofertas, ¿no? Por tanto, nos hemos planteado realizar o llevar a cabo un plan de acción que nos ayude, por tanto, a llegar a más personas, que nos ayude a difundir en mayor profundidad, dar a conocer, por tanto, todas estas ofertas de empleo en profundidad, llegando más allá de lo que es la propia región y, por tanto, haciendo una difusión no solo en territorio nacional, sino también en el territorio internacional. Para ello, hemos previsto realizar 2 actividades de forma inminente. La primera de ellas va a ser la presentación oficial de la plataforma en formato virtual para alumnos y universidades, sobre todo gente joven que esté en los últimos cursos de su formación. Y se va a hacer esa presentación poco después de esta rueda de prensa. Se va a hacer desde el Centro Universitario de Mérida, un acto que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente, donde se va a anunciar básicamente lo que estamos haciendo ahora en esta rueda de prensa, pero de forma dirigida a los y a las interesadas. Y al tiempo se realizará una mesa redonda para hablar precisamente de ese talento, ¿no? de esa formación, de esas necesidades, donde vamos a contar además con la asociación Women Space Extremadura, que es una asociación de mujeres recientemente creada, que tiene su domicilio y sus oficinas en el Parque Científico Tecnológico de Badajoz, y que básicamente está compuesta por empresarias, por investigadoras y por mujeres emprendedoras en el ámbito de la ciencia y la tecnología, con lo que también queremos poner de manifiesto nuestro compromiso con la perspectiva de género y, sobre todo, con ese incipiente colectivo, ese colectivo que de forma cada vez más incipiente y con mayor ahínco está surgiendo y, sobre todo, con vistas a promover el talento STEM en las formaciones STEM desde el punto de vista de la perspectiva de género y, por tanto, alentar a intentar reducir esa brecha también de género existente en este tipo de formaciones, ¿no? Y, en segundo lugar, vamos a llevar a cabo el próximo 23 de diciembre el encuentro TechTalent, Feria del Talento Digital, que se va a llevar a cabo en la Escuela Politécnica de Cáceres. ¿Por qué en Cáceres? Básicamente porque es donde mayor número de egresados con potencial existe dentro del sector, ¿no? Esto no es óbice para que en sucesivos eventos podamos poder realizar esta difusión en otros centros universitarios o en otras localidades o en cualquier otra situación, además de espiar todas las alternativas online que va a tener la propia plataforma a disposición. Y también el porqué de la fecha del 23 de diciembre. Queremos aprovechar fiestas navideñas donde vuelve mucha gente a casa, gente que está trabajando fuera, a pasar días con sus familias, con sus amigos, y, por tanto, entendemos que puede facilitar ese contacto entre empresas e interesados, ¿no? Y potenciales
clientes de estas empresas a efectos de demandantes de empleo o escuchar simplemente la oferta que puedan las empresas poner en funcionamiento e intentar atraer, intentar casarla, esa oferta con esa demanda y promover, por tanto, el acercamiento hacia nuestra región. Será un acto sencillo y muy pragmático en ese sentido, muy funcional en el sentido de que habrá una breve apertura, se presentará la plataforma y posteriormente se dará lugar a una ronda de presentaciones de las empresas que demandan empleo y habrá diferentes stands. Los salones de actos de la Escuela Politécnica estarán habilitados para poder llegar o realizar una ronda de presentaciones y de contactos para ver las potencialidades y las opciones que puedan existir, ¿no? Y, por último, se va a hacer una inversión importante para garantizar éxito de participación en una campaña de una estrategia de comunicación que desarrollará Fundecit a través de la Oficina para la Innovación y, por tanto, a través de esta plataforma Encuentro Tech Talent para llegar a todos los rincones posibles, ¿no? Destacar que desde el inicio del programa de Extremadura Tech Talent ha existido una coordinación efectiva, asimismo, entre Fundecit y Extremadura en el mundo, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Acción Exterior, puesto que, como os decíamos anteriormente, no queremos que solo y exclusivamente nos limitemos al territorio nacional, sino poder tratar de repatriar a ciudadanos extremeños, ciudadanas extremeñas que estén ahora mismo desarrollando su trabajo en el exterior. Y en ese sentido, tratar de poder atraerlos, no solo incluso en el formato de un empleo con empresas extremeñas, sino aprovechar ahora la figura de lo que se viene a llamar el nómada digital, que fruto de las nuevas tecnologías y de los impulsos del teletrabajo pudieran afincarse de nuevo en nuestra región, pudieran desarrollar sus actividades en nuestra región a través de las numerosas plataformas virtuales y de las facilidades que las tecnologías de la información y la comunicación se han puesto en funcionamiento y tenemos una prueba muy reciente que ha sido la forma de trabajo durante las fases más intensas de confinamiento durante la pandemia, ¿no? Yo creo que en ese sentido se abre un abanico muy importante de posibilidades. Y lo que queremos, en definitiva, es poner de manifiesto este instrumento, esta herramienta, que es complementaria a cualquier otro sistema de los que la Junta de Extremadura, a través de sus servicios públicos de empleo, pone en funcionamiento, pone en vigor, y se trata de complementar acciones de esta forma más específica, pero como un elemento transversal, una herramienta transversal que la Junta de Extremadura, dentro de esa política que estamos llevando a efecto de transversibilidad en todos los órganos gestores, estamos desarrollando día a día. Yo, sin más, en ese sentido, quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que, de forma a lo mejor más específica, puedan resolver mis compañeros de mesa en ese sentido. Muchísimas gracias. Hola, ahora sí. Buenos días, consejero. Le preguntaba que, para aclarar qué tipo de perfiles pretenden atraer, ha dicho técnicos, pero si puede aclararlo un poquito más. Gracias. No, ya está. Hola, buenos días. Básicamente, la mayor carencia que tienen ahora las empresas del sector son perfiles tecnológicos. En la plataforma ya viene la relación completa de aquellos puestos que se están ofertando, y la inmensa mayoría son del sector de empresas que tienen que ver con las TIC, programadores, expertos en tecnologías disruptivas, blockchain, big data y ese tipo de cosas. Hay algún perfil también en temas que tienen que ver con investigación biológica, pero son los menos de momento. Entonces, realmente responde la plataforma a las demandas de las empresas del sector. Son ellas las que determinan qué perfiles se cuelgan y se ponen. Y el trabajo nuestro es facilitar el acceso, difundiendo esos perfiles al mercado de trabajo de esas empresas, de esos demandantes de empleo, que, como bien ha dicho el consejero, el problema que tenemos ahora
es que hay más plazas ofertadas que personal que reúnan esos perfiles y esos requisitos. Poner de manifiesto también que, al igual que ponemos la herramienta a disposición de demandantes de empleo, también queremos que las empresas, no solo del sector tecnológico o de las TIC en particular, sean las únicas oferentes de empleo. En ese sentido, también pretendemos que cualquier empresa de sectores científicos, tecnológicos, puedan acercarse, o cualquier otro sector empresarial. Vamos a ver, en ese sentido, estábamos abiertos a poder ampliar en la medida de lo posible. Sobre todo, nace con la vocación científico-tecnológica, pero no nos cerramos a que cualquier empresa pueda usar la herramienta para poder ofertar sus demandas, ¿no? Sí, estamos hablando de un lenguaje que no es nacional, es universal, o sea, extremeño, y hay menos gente con conocimiento, o sea, hay menos oferta que demanda, hay mucha más demanda que oferta de estos puestos. ¿Qué ofrecen las empresas extremeñas? Porque, lógicamente, están yendo a la universidad porque ya no hay gente graduada, o sea, todo el graduado está trabajando prácticamente, tienen que ir incluso a la universidad aquellos que están acabando. ¿Qué falta para que esas empresas encuentren a esos trabajadores? Porque, lógicamente, trabajarán en otro lugar que no sea aquí. Vamos a ver, aquí hay varias vertientes, ¿no? En primer lugar, nace con la vocación de atraer o reincorporar talento que hemos exportado en otros momentos, porque no existía esa oferta de trabajo en Extremadura. En primer lugar, lo que pretendemos es atraerlo. ¿Cómo o qué circunstancias se dan? Bueno, las condiciones las pondrán las empresas. Lo que es indudable es que se dan unas características en este momento en Extremadura de calidad de vida, de disponibilidad de infraestructuras, de precisamente ese sector que está creciendo y esas especialidades que cada día son más necesarias, no solo por el sector tecnológico. Cualquier empresa en estos momentos, como bien comentabas, demanda este tipo de cualificaciones o este tipo de expertise en el desarrollo de sus actividades. Por tanto, por eso decía que no solo y exclusivamente nos centraremos, o las empresas que hemos comentado, pues básicamente se desenvuelven en ese sector también, ¿no? de cuestiones relativas a las TIC. Pero cualquier empresa puede estar demandando en estos momentos programadores o administradores de Big Data o de cualquier otro tipo de cuestiones. Por tanto, lo que ofrecemos es Extremadura como tal, calidad de vida, buenas condiciones de vida, salarios muy acordes, por tanto, a esa calidad de vida y a esta situación en la que nos encontramos y, como les decía también, al potencial que podemos ofrecer para poder trabajar y ejercer el trabajo desde aquí, aunque las empresas matrices se encuentren fuera de la región, ¿no? Vamos a hacerlo en la universidad, el acto. Podría realizarse en cualquier sitio. El hecho de realizarlo en la universidad no es ni más ni menos que, bueno, pues es el lugar de donde más egresados en este momento, por las características de las titulaciones que allí se imparten, están de forma íntima relacionadas con los sectores. No obstante, ahora mismo existen multitud de formaciones al respecto de todas estas nuevas tecnologías, de los Big Data, de blockchain, de la IoT y demás, que posibilita que cualquier técnico que se haya formado fuera o cualquier especialidad, sea economistas, abogados, ingenieros de otras características, hayan tenido formación intensiva en estas materias y, por tanto, son susceptibles de incorporarse a estos negocios, ¿no? De hecho, probablemente, no, con casi toda seguridad, va a ser esa más la tónica general, cursos de formación intensiva o de especialización de otras titulaciones en estas cuestiones que son las que ahora mismo se están solicitando o se están demandando, porque no solo la Universidad de Extremadura, la universidad en España no da abasto para satisfacer la demanda que actualmente las empresas requieren de técnicos especialistas, pero que pueden ser matemáticos, pueden ser, está abierto no solo, insisto, a esta especialidad. Por eso les decía inicialmente, se va a hacer de forma simbólica en la Escuela Politécnica de Cáceres, pero será un evento que podremos repetir en cualquiera de los campus universitarios
o bien en cualquier lugar de un ámbito empresarial o un colectivo empresarial que pueda poner a disposición sus instalaciones, y estaremos encantados de promoverlo, difundirlo también, ¿no? Consejero, sobre otra cuestión, las ayudas COVID, esos 106 millones de euros en ayudas que se convocaron este mes de julio para empresas y autónomos para paliar los problemas que pueden tener derivados de la pandemia. Hemos hablado con la Asociación de Autónomos de Extremadura y nos han dicho que el porcentaje de las ayudas que se concedan va a ser bastante bajo. No sé si tiene cifras al respecto del porcentaje de ayudas que se puedan conceder. Y en ese caso, ¿a qué otros fines se destinaría el remanente, el dinero sobrante de esos 106 millones? Gracias. Vamos a ver, los datos se harán oficiales una vez que se acaben las resoluciones. Hasta el momento, como se ha trasladado, tenemos resueltos un importe de 51.750.000 euros sobre un total de 6.633 solicitudes presentadas. Los 51.700.000 euros aproximadamente, un poquito más, se corresponden con 4.479 solicitudes resueltas y, por tanto, estamos todavía resolviendo, que tendrá que quedar todo cerrado antes de finales del 31 de diciembre. Como transmitimos en su momento, trasladamos una solicitud al Gobierno de España, la cual estamos pendientes de respuesta, para poder usar esos excedentes de la convocatoria en medidas relativas a un plan de reactivación o plan de acción destinado a los sectores, en este caso ya muy acotados, para poder facilitarles, pues similar a lo que hicimos con el Decreto Ley 1, ayudas a activos circulantes, ayudas directas, y bueno, estamos pendientes de esa respuesta y en cualquier caso estudiaremos las alternativas que pudieran llevarse a efecto. Hasta la fecha hemos puesto en funcionamiento más de 245 millones de euros en ayudas, tanto económicas como financieras. Yo creo que la recuperación de la economía está siendo fuerte, los diferentes sectores están recuperándose y, por tanto, también tenemos que ver de qué manera y evaluar y considerar de forma específica ya o muy específica qué sectores son los que todavía pudieran quedar dañados o más dañados e intentar focalizar en ese aspecto las próximas ayudas, ¿no? ¿Alguna cosita más? Pues muy bien, muchísimas gracias.